Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un periodo fascinante, la España islámica. Las fuentes que manejamos, bueno, sugieren que las ideas típicas, eso del choque de civilizaciones o la convivencia ideal, pues se quedan un poco cortas, ¿no? Efectivamente. La historia de Al-Ándalus es mucho más que esas fechas clave que todos tenemos en mente, 711 y 1492. Sus raíces son más profundas. Conectan con el Mediterráneo tardorromano y sus ecos, bueno, llegan hasta la expulsión de los moriscos ya en el siglo XVII. No es una línea recta, vamos. Exacto. Y justo eso queremos hacer hoy. Intentar dibujar un panorama más nítido, más complejo, desmontando algún que otro mito. Podríamos empezar aclarando términos, quizás. Lo de moro, por ejemplo. Viene de los maurí romanos, sí, pero es una palabra que, bueno, puede llevar engaño. Sí, totalmente. La inmensa mayoría de la población musulmana de Al-Ándalus no eran invasores extranjeros, sino descendientes de los hispanorromanos y visigodos que ya estaban aquí y se convirtieron. ¿Entendido? Y Al-Ándalus, claro, era el nombre que le dieron en árabe a la península ibérica bajo su influencia o dominio. La conquista en sí, el faz, la apertura, pues no parece tanto una guerra santa superplanificada desde el principio. Ajá. Fue más bien una mezcla de cosas: la debilidad interna de los visigodos, ambiciones personales, la búsqueda de botín, de tierras. O sea, factores muy humanos. Eso es. La religión fue un factor, por supuesto, pero no el único motor ni quizás el principal en ese primer momento. Vale, entonces, tras esa conquista bastante rápida, desde el 711, se establece el Emirato Omeya, en Córdoba. Primero dependiente de Damasco, luego independiente con Abdelrahman I y finalmente, ¡boom!, en 929 Abdelrahman III se proclama califa. Y ahí empieza la famosa Edad de Oro, Córdoba como el ornamento del mundo. ¿Qué la hizo tan especial? ¿Qué pasaba allí? Pues fue un momento de un esplendor cultural y científico. Innegable, la verdad. Piensa en figuras como Siriab. No solo trajo modas de Bagdad, influyó en la música, en la comida, hasta popularizó cosas como el desodorante o el ajedrez. ¡Anda! El desodorante. Sí, sí. Y se crearon bibliotecas, bueno, gigantescas. La de Al-Hakam II se dice que tenía cientos de miles de volúmenes, una barbaridad para la época. Cientos de miles. Una efervescencia intelectual brutal y con participación importante de las comunidades judías. Ahí está Hasdai ibn Shaprut, por ejemplo. Y en arquitectura, pues qué decir, la mezquita de Córdoba, claro, o la ciudad palatina de Madinat al-Sahara, impresionante. Sí, impresionante. Pero ese califato tan centralizado, tan potente, no duró para siempre. Colapsó hacia el año 1000, más o menos. Así ves, las luchas internas por el poder lo fueron debilitando y acabó desintegrándose oficialmente en 1031. Y lo que vino después fue muy distinto, la fragmentación. Aparecen muchos reinos independientes, las famosas taifas. ¡Tara, las taifas! Un periodo curioso, ¿verdad? Porque por un lado hay debilidad política frente a los reinos cristianos del norte, pero por otro parece que hubo un florecimiento cultural en distintas ciudades, ¿no? Como si cada una quisiera ser la nueva Córdoba. Exactamente eso. Sevilla, Toledo, Zaragoza, cada pequeña corte competía por atraer a los mejores poetas, científicos, artistas. Era un hervidero cultural. Ahora, políticamente eran vulnerables, sí, y eso, claro, facilitó el avance militar cristiano. Pero la relación no era solo guerra, entiendo. Para nada, era súper compleja. Había guerras, claro, pero también alianzas puntuales entre reyes cristianos y musulmanes, y el pago de tributos, las parias. Fíjate qué ironía. Muchas veces los reinos cristianos financiaban su propia expansión con el olo que recibían de las taifas a las que luego querían conquistar. Vaya. Lo del concepto de reconquista como una cruzada continua y sin fisuras, eso es más bien una construcción posterior, que se usó según convenía. Entendido. Y en medio de esa fragmentación de las taifas, llegaron ayudas o intervenciones desde el norte de África, ¿cierto? Para intentar reunificar al Andalus. Correcto. Primero llegaron los almorávides y después los almohades. Ambas eran dinastías berberes, del norte de África, y tenían una visión del Islam, digamos, más rigorista. Más estricta. Sí, más estricta que la que se había desarrollado en Al-Ándalus. Unificaron el territorio por la fuerza y consiguieron frenar temporalmente a los cristianos. Impusieron su autoridad, sí, pero también generaron tensiones internas,
porque chocaban con las costumbres más relajadas, por así decirlo, de los andalusíes. ¿Y ese freno al avance cristiano, hasta cuándo duró? Pues el punto de inflexión clave fue en 1212 la batalla de las Navas de Tolosa, una derrota muy importante para los almohades. A partir de ahí, el avance cristiano fue mucho más rápido. Lo que nos lleva ya casi al final de la presencia política musulmana independiente, al último capítulo, el Reino Nazarí de Granada. Exacto. Se fundó a mediados del siglo XIII y aguantó hasta 1492. Culturalmente fue una época de un refinamiento extraordinario. La Alhambra es el ejemplo máximo, una joya. Sí, una maravilla. Pero, políticamente, era un reino en la cuerda floja, muy frágil. A menudo pagaba tributos a Castilla, actuando casi como un vasallo. Y además, estaba muy debilitado por constantes luchas internas por el poder, entre familias nobles y la propia dinastía nazarí. Eso lo hizo vulnerable. Y llegamos a 1492. Cae Granada, Boabdil entrega las llaves, pero es fundamental entender que eso no fue el fin de la presencia musulmana en la península. Para nada. Importantísimo recordarlo. Cientos de miles de musulmanes se quedaron. Primero como mudéjares, que eran musulmanes viviendo bajo dominio cristiano, y luego, tras las conversiones forzadas a principios del siglo XVI, como moriscos. Cristianos nuevos, en teoría. Pero su situación fue empeorando. Muchísimo. Vivieron bajo una presión constante. Discriminación, se les prohibieron sus costumbres, su lengua, la vestimenta, y al final la expulsión masiva entre 1609 y 1614. Durante décadas, muchos practicaron su fe en secreto. Usaron la taquiña, digamos, disimulación o prudencia religiosa que permite el Islam cuando hay coacción. Imagínate vivir así, con esa doble vida. Uf, tremendo. Así que, en lugar de esa imagen simple de conquista y reconquista, lo que vemos al final es, bueno, un tapiz increíblemente complejo, de casi 1000 años, lleno de interacciones constantes, transformaciones culturales profundas, momentos de esplendor, de conflicto, y un legado que de alguna forma sigue aquí. Exacto. Y eso nos deja quizás con una pregunta, para darle una vuelta, ¿no? ¿De qué manera esa memoria de Al-Ándalus, que a veces se idealiza como un paraíso perdido y otra se demoniza como una invasión bárbara, cómo sigue influyendo hoy en día en la forma en que se entiende la identidad y la historia en la península ibérica? Una buena pregunta. Es un pasado que, está claro, no ha terminado de pasar, sigue resonando.